Bienvenidos una vez más a Radicales Podcast. Conmigo, María Rivas. ya nos conocen, Eduardo Tavares. Y como siempre, tenemos contenido especial. No, y el tema de hoy es un temita un tantico... Caliente. Sí. Como dijo nuestra voz en off, es un temita un tanto fuerte. Fuerte, Y caliente. nosotros lo bautizamos como el malcriado. El malcriado. A ese muchacho que está... El que le mandaba la samurái ahí. ¡Fua! Esa Como un boomerang. Esa samurai doble esquina. Parecían David era ahí, a la onda ahí. Y esa madre que eran expertas, Chacho. tirando esa samurai. Oye. Pero sí, estamos bajo ese tema, el malcriado. Para el desobediente. Exacto, el malcriado es el desobediente en el término dominicano. Claro, claro. Pero para meter un poco más de contexto, vamos a poner exactamente qué es la desobediencia. Nosotros conocemos que la desobediencia es ir en contra de lo que la autoridad te está pidiendo. Exacto. En este caso, los padres. Nosotros vamos a poner directamente con un foco más en los padres. Hacerle frente. Decirle, no, mira, no me gusta eso, lo siento. Y todos hemos tenido un momento de desobediencia, un momento Claro. de rebeldía en el que hemos dicho, ay no, eso es exageración a mi papi, yo voy a hacer lo que yo quiera. Todos hemos pasado por esa etapa, algunos la están pasando y no la han querido quemar No lo han aún. querido. O no han querido decir, ya me rindo, está bien. Ya está bueno, Tú tienes la razón. voy a entender, pero un tema muy importante a tocar porque el mismo Dios, Cristo, varias veces en el Evangelio dice, obedezcan a su madre y a su padre. Claro. E incluso en el Antiguo Testamento, recordamos que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Exactamente. Y honrar a tus padres. Y que está entre los 10 mandamientos. O sea, entre Exacto. los 10 mandamientos, obviamente hay muchos mandamientos, pero esos 10 son como los principales. Y está Exacto. dentro de esos principales. Exactamente. Y nosotros honrar no es simplemente de que así está, mami. Un regalito para ti, un regalito para papi. Ay, sí, que yo quiero a papi. No. Incluso en la parte de honrar, que es lo que significa amarlo también, Claro. involucra la obediencia directamente. Porque, ¿cómo yo puedo decir que yo amo, honro a mis padres, los respeto, si yo no los obedezco? Si yo Sí. estoy siempre queriendo llevarle la No, contraria. y que la mayor muestra de amor es la obediencia. ¿Verdad? Incluso la Biblia dice, Jesús le dijo a los discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, por más que yo diga que yo amo, si yo no lo demuestro con mi obediencia, entonces el amor sería vano. Exactamente. Y hay veces que es un poco complicado el uno querer obedecer, Sí. especialmente en ese momento que uno está como molesto. Que uno que quiere dice- hacer lo que uno quiere, sobre todo también. que uno dice como que, ay, no, mami está exagerando, de que no me quiere que salga con fulanito. Pero muchas veces nuestros padres ven algo más allá Más allá. de lo que nosotros no podemos ver. Oye, ellos pasaron por eso, habrán dicho, mira, no haga esto, no te juntes con No, y fulano. que la experiencia no se improvisa, como decimos en el Exacto. buen término. Creo que es un término más global, pero aquí en Dominicana se usa mucho. La experiencia no se improvisa. Claro. Y es un tema que a veces es un poquito más complicado dependiendo de los padres que uno tiene, porque a veces hay padres que son bien, que uno dice, bueno, Sí. el problema aquí es completamente sé yo, que estoy en mi etapa de que quiero hacer, que yo me la quiero saber toda, como dicen. Exacto. Tú Quiero crees que lo comerme el sabes todo. mundo. Te quiere comer el mundo, pero no. El consejo del padre, creo que, no me acuerdo en qué parte de Proverbios, pero Salomón dice, hijo, no menosprecies el consejo de tu padre. Porque al final eso es vida para uno, al final eso es beneficioso para uno Así mismo. es. Porque como ya mencionamos, él ya pasó por lo que tú viviste. Exactamente. Sin embargo, hay otro caso que el padre es un poquito más complicado, que puede que sea muchísimo más estricto. Sí. Porque el No, y padre que son- también nosotros, es algo que yo he aprendido, que también nosotros, a medida que vamos madurando, debemos entender, o más bien preguntarnos, espérate, yo tengo que ver cómo criaron a papi, cómo criaron a mami, porque tal vez Exacto. eso que él esté haciendo, que yo no lo veo correcto, quizás sea por cómo a él lo criaron y que él Ujú. entiende que esa es la manera correcta porque en lo la que criaron. tienen que criarme. Exacto, porque lo criaron así. Entonces a veces nosotros somos muy señaladores con Ujú. nuestros padres y no nos vamos atrás
y ver qué fue lo que papi aprendió, qué fue lo que mami aprendió. Si mis abuelos estuvieron con él, si lo educaron de la manera correcta. Y saber cómo entenderlo, Exactamente. Y ponerse en sus zapatos ponerse en el también. zapato, porque es verdad, hay veces que hay ciertas reglas que uno dice como, pero no tiene sentido. Y que en Exacto. un futuro puede que ya con tus propios hijos tú no las impongas, Claro, pero es importante que, uno aprender a obedecerla. Mientras claro. tú te bajo el techo de tus padres, hasta que tú salgas, Ay, ay, te ay. cases, etcétera, Ahí es que uno, como dicen ellos, ahí es que después que tú tienes muchachos, ahí es que tú vas a ahí entender. que tú entiendes, hasta que tú no salgas de ahí, tú sigues sometido bajo los pies de tus padres. Así es. Ahora, ¿qué recomendaciones pudiéramos hacer tal vez como para el que le es un poquito más complicado, que tiene esa rebeldía que uno dice, bueno, yo quiero obedecer, pero es un poquito complicado para mí? Y para mí un consejo clave es, y lo primordial, aunque nuestra carne no quiere, es Sí, recordar que cuando tú estás obedeciendo a tus padres, tú estás obedeciendo a Dios. obedeciendo a O Dios. sea, Así es. es como el hecho de que, ok, mis padres no son perfectos, mis padres actúan de tal manera, no me gusta, pero mi objetivo es Cristo y Cristo me manda a obedecer. Y si uno de Claro, los mandamientos es obedece a tu madre y a tu padre, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? claro. Obedecer, Y ahí cae ahora en que el mandato es honralos. honrarlos. Ojo. Y eso no dice si son así, si son buenos, Si son buenos, si, si si son si te perfectos. criaron bien, si son cristianos. Si son Mm, que, no, dice honra a tu padre padre y y a a tu tu madre, madre. independientemente de cómo sean, independientemente de cómo te hayan criado, independientemente de estén o no estén contigo, es un mandato de Dios, de Claro, honrarlos. Y claro. nos va conforme a ese mandamiento que añade, porque ese mandamiento añade una promesa, como tú decías. Que te serán los días de la tierra Exacto. más largos y Te verdaderamente. serán alargados. En otras palabras, cuando nosotros deshonramos, ojo, eso es muy profundo, cuando nosotros deshonramos a papá y a mamá, en vez de los días alargarse, no se nos acortan. Wow. Hello. Ey, y en realidad, si tú te fijas, vamos a poner un contexto un poco más, se puede ir un poco cruel, pero si tú te fijas, aquellos que llegan a un punto extremo de rebeldía, de malcriadeza, que se meten en delincuencia, etcétera, ¿qué termina pasando? Muerte. Muerte. Muerte joven, y tú dices, ¿y O, qué? ¿Y tanto, por o qué? no tanto tan muerte. O sea, también puede llegar cárcel. Cárcel, eh, en tener un hijo en un momento muy, muy poco o deseado desgraciarle la vida a otra de familia persona. O también. sea, es como que uno dice, wow, Por todos los lados hay mal. todo, Por todo todos al los final lados. hay una consecuencia que tú dices, pero yo la estoy viendo ahora, no la pre, ay, privalicé, se me fue la Se palabra, te fue. se me fue, pero Padre revelación. no la preví, básicamente, no lo tuve en cuenta. Y es como, wow. Al final, como mencionábamos, el padre termina viendo algo que tú no ves. Exacto. Y es un tema porque uno muchas veces no quiere. O sea, como hemos mencionado, uno le cuesta hacerlo y más porque uno es joven, uno lo que quiere es sentirse vivo, movido, experimentar otra cosa. Hay veces que uno se compara con el otro, que dice, pero ven acá, a fulanita lo dejan hacer esto, aquello, lo otro, y a mí no me dejan No hacerlo. te dejan hacer Y nada. uno lo que quiere es Prácticamente. sentirse ese movimiento. Y a veces uno piensa que por obedecer al padre, por escuchar sus reglas, te están cohibiendo. No te están dejando vivir, básicamente. Cuando muchas veces lo que quieren hacer es Cuidarte. cuidarte. Y es un tema tan delicado porque al final lo que termina siendo es bien para ti. Termina siendo algo tan beneficioso. Y yo puedo decir, mismo, cuando uno ve a su padre en un momento, al principio uno no lo ve. Hay veces que uno no lo ve de inmediatamente, y otras veces que sí. Pero la mayoría del tiempo tú terminas viendo el resultado un poquito más antes. Pero el resultado final termina siendo beneficioso. Claro, claro. Porque es así, o sea, ahora es como le dijo el Señor a Pedro, lo que tú no entiendes ahora, tú lo vas a entender después, como hablábamos. Uno no entiende ciertas cosas hasta que uno no es padre, hasta que uno no se convierte en padre. Mi hermana, por ejemplo, está viviendo la experiencia de ser madre. Y ella me dice, ahora es que yo entiendo Lo que lo que tanto mami mami y papi me y papi me decían. decían. O sea, Claro. porque es que
todo tiene su etapa. Y cuando te llega a una etapa, cuando tú comienzas a vivirla, ahí es que tú dices, espérate, como que se te abren los ojos y tú dices, wow, ¡Wow! la revelación. Di que he de- comprendido lo que no me había sido revelado, ahora lo conozco. Exactamente. Entonces, al final, eh, eso es lo que te va a traer, como tú dices, beneficio. Pero Claro. la malcriadeza, la desobediencia, al final lo que va a traer es muchas consecuencias porque de la desobediencia todavía nosotros estamos enfrentando consecuencias. Estamos hablando de una desobediencia de hace más de 5.000 años. Claro. Todavía estamos enfrentando Y consecuencias. mira qué relación nuestro Padre Celestial Exacto. con Adán y Eva. O sea, por una desobediencia, mira cómo estamos en esta vida de pecado, porque es que al final es desobediencia. Nada deja, Así es. nada. Y yo misma puedo decir, a veces que llegué a desobedecer grandemente a mi papi, yo decía, ay no, espérate, como que yo después caí en cuenta y decía, en realidad quien estuvo mal soy yo. Claro. No me gustó el resultado que dio, como que al final todo se ve como tan blanco y negro, como gris, triste. Sin embargo, cuando tú los obedeces, Así por es. más que te cuesta, porque no es fácil, No es fácil, está, realmente. uno lo está hablando, pero el hacerlo no lo es. Es como No, ese, y más ahora, miren en ese término para seguir, para no salirnos como de esa línea. Lo que pasa es que nos cuesta tanto porque como arrastramos una naturaleza esa pecaminosa, venenosa. siempre vamos a ir es como que vamos de continuo al mal. El espíritu está dispuesto, pero la Pero la carne carne, es débil. Por eso Pablo decía en Romanos capítulo 7 que el bien que quiero hacer, no hago, pero el mal que no quiero hacer, eso hago. hago. Porque mi cuerpo es un cuerpo de pecado. Pero me encanta cómo él termina, pero gracias sean dadas a Dios, que por medio de Jesucristo nosotros tenemos la Amén. posibilidad. Está esa esperanza de obedecerte, esa Exacto. esperanza de cambiar y vivir en obediencia. Y algo muy hermoso, o sea, Claro, claro. no tan, Demasiado. repetimos, no es fácil. No Jamás. lo es. Y mucho menos, yo quiero intentar como ponerme en el punto de vista y visualizarme el joven, que su familia no es fácil. Que podemos decir, tal vez, yo puedo decir personalmente, mi familia en, cristiana, yo me crié en el evangelio, fue algo un poco más, vamos a decirlo, nivelado, porque nunca Ujú. hubo como un problema que tú puedes decir, ah, mira, no, en verdad papi y mami se pasaron de tal manera. Sin embargo, yo me visualizo tal vez ese joven, el que sea o no sea cristiano en su familia, está pasando por una situación más profunda en ese Claro. sentido, que uno dice, pero es que la manera de actuar de mis padres no es la correcta. Y uno dice, pero ¿cómo yo me someto ante ellos, ante tanto daño que me han hecho? Em, Su actitud es un tema, a veces yo creo que incluso el mismo rebelde llega a hacerlo por un daño que hay dentro de la familia. Que uno Claro. dice, bueno, él no me está prestando atención, em, yo no soy lo suficiente para él, me trata de esta manera, yo me voy a poner en contra de él, de mi familia, para que vean lo que me hicieron. Claro. Ahí es que caemos en lo que yo decía, que nosotros por eso debemos ir a cómo ellos fueron criados, porque a veces nosotros Ujú. decimos, pero papi no me dedica tiempo, no hace esto conmigo, no hace... Pero si nos vamos al pasado y le preguntamos, ¿cómo te crió mi abuelo? Y nos vamos a dar cuenta que el abuelo era frío, que Claro, el abuelo era distante, que no le dedicaba tiempo, que si él lo iba a abrazar, échate para allá, que eso se somos... refleja Y ojo, en él. que los viejos de antes privaban en lo más hombre. O sea, si Sí. tú venías de que abrazarlo, un hombre con un hombre, echa para allá, que eso no es de O de hombre. que llorar, El cosas así, hombre no llora. no. Seco todo el tiempo, o como cadete. Era algo más machista, Exacto, vamos a decirlo así. era mucho más machista. Entonces, esa generación en la que crecieron nuestros padres fue una generación un poquito... Obviamente ahora es peor que antes, porque la Biblia dice que los tiempos van de peor, Peor. de Ahora mal los en mal. padres son más liberales. Exacto, pero hay que estar claro que los padres ahora son, vamos a decir, más abiertos. Ujú. Hay como, ya los padres entienden que el hombre llora, Sí. que el hombre puede tener... Y bueno, hay, por lo menos en nuestra nación, aún se sigue manteniendo esa mentalidad de... se está abriendo, pero aún se mantiene la mentalidad Sí, así cerrada, fría. sí, Que porque realmente vivimos en un país machista. ese es el tema.
Pero aunque no estamos justificando, ojo, hay No, que no, tomar en cuenta eso no justifica no su accionar justifica. porque puede cambiar. Claro. Dentro de sí Y al contrario, sabe que eso está mal. uno debe tomar esas cosas negativas para uno decir, espérate, déjame Yo le aprender de digo, esto y no. no volverlo a repetir. Eso es lo que Ahora, uno tiene que hacer. ahora lo importante aquí es yo aprender a obedecerle. Claro, Decir, bueno, si papi me dice a mí no sale para tal sitio, pues no voy a salir, aunque le cueste a uno eso. sí, Uno tiene que entender que eso claro. genera un Oye, impacto. y hay tanto testimonio de madres que tenían un presentimiento y le decían a los hijos, Ujú. no salga, tuve un presentimiento, muchos testimonios que yo conozco, y salieron y están debajo de la tierra. Que lo que siente la madre a veces es O sea, grande. están debajo de la tierra porque, óyeme, yo voy y punto, porque yo soy grande, yo tengo 18 Claro. años, ya yo, Señores, eso no es cierto. Una vez que uno cumple 18 años, le dije cómo te muestran en la película, que te sueltan en... No, no, eso no es ¿no? así. Y que ahora es que caemos también que mientras tú vivas bajo el techo de papá y mamá, tú tienes que obedecer, tú te tienes que someter. Y Ujú. más si te mantienen, Ey, eso más es si te mantienen. Porque si te están pagando la luz, la comida, te están dando una cama, una Claro. habitación, ropa, no te venga a quejar, mijo, di que no me voy a revelar. Y Te están Te lo- dando un resort. Tú te- estás en un Claro. resort. No, y aunque tú digas, bueno, yo trabajo ya, pero estás viviendo en el techo. Aún tú no tienes tu propia casa, Exacto. te están prestando el carro. Está viviendo en el techo, está viviendo bajo el techo. Aún te hacen tu comidita, no tanto como antes, pero te están haciendo tu Te están haciendo, comidita. aunque tú aportes, aunque tú digas yo dejo mi Tú mensualidad vives aquí, bajo ese tú vives techo. bajo ese techo y tú tienes que someterte a las reglas de ese Yes. techo. Y algo, tú sabes, mencionando con el presentimiento de la madre, me acordaste, esto pasa más con las mujeres, Sí. pero que la madre siempre dice, a mí no me gusta esa amiguita que tú tienes. Y uno, a mí me pasó varias veces con mami que me decía, no me gusta esa amiguita que tú tienes. Y yo como en el momento no la entendía y después yo la entendí y decía, mami tenía razón. Ahora entiendo Dije, mami tenía razón, mami vio algo que yo no vi que y que tú no después yo veías. lo vi y dije, wow, mi mamá no se equivocó ahí. O sea, es un tema de que muchas veces uno tiene que pensar, lo que me están diciendo mi padre, vamos a Analizarlo. sobrepesarlo, decir, ¿es correcto, no es correcto? Y también poner un contexto en la palabra de Dios, porque muchas veces los padres te dicen, mira, no haga esto. Y va de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y uno tiene que pensarlo y decir, mira, yo voy a obedecer lo que ellos me dicen. Claro, claro. Y si en algún momento hay algo, se puede hacer, que tú piensas que se puede dar con tus padres y le Ujú. mira a mi papi, yo pienso tal cosa, aquello, lo otro, uno puede hacerlo si está esa confianza, obviamente, porque Claro. hay casos en los que lamentablemente no. Y ahí lo que toca es un tema más delicado que tocaremos próximamente. Pero uno puede conversarlo. Ya si te dicen nuevamente que no, o te ponen sus condiciones, sométete a esas condiciones. Condiciones. Porque al final lo importante es aprender a someterse ante tu familia. No, y que uno entiende, por ejemplo, ya cuando uno está trabajando, que uno se mantiene, vamos a decirlo así, ya que uno está sudando el dinero, ahí uno comienza como a darle más valor. Sí, No sé si me... sí. Uno comienza como a darle más valor. Pero ahora yo entiendo. Porque Ahora entiendo el ahora yo esfuerzo. lo estoy sudando. Ahora yo sé que si yo lo gasto todo, no voy a tener como sustentarme. Ahora yo entiendo el esfuerzo de mis padres. Exacto. Y a veces, no, que papi no me quiere dar esto, que papi no me quiere dar aquello. Pero realmente ellos consiguen, todo lo que consiguen es a través de un sacrificio. No para darte lo que a ti te dé la gana. Porque incluso el padre no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos en el momento. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Él no es un Dios un genio de la lámpara para satisfacer caprichos, sino para satisfacer necesidades. Y así mismo son los padres, o tratan de ser, porque cometen errores, pero tratan de siempre llevarnos a lo que necesitamos, no a satisfacer y cumplir caprichos que simplemente nos van a hacer daño. Es como cuando tú le das un carro a un niño que no sabe manejarlo. Al final eso le va a hacer de perdición porque se va a matar. Sí, le va a hacer daño. Entonces, los padres
el Señor no nos da cosas que nosotros no podamos manejar en el momento. Eso es cierto. Tenemos que ser primero preparados y moldeados para poder manejar ciertas cosas. Y por eso que nosotros tenemos que dejar la malcriadeza Tenemos que obedecer. y tenemos que obedecer. Y bueno, yo creo que para cerrar sería bueno como dar el consejo. Claro. Para mí mi consejo al final es como ese hecho de que, mira, no sé cuál sea la situación de cada quien. Oro porque sus situaciones vayan mejorando. Amén. Pero tomar en cuenta de que es un tema de primeramente yo estoy obedeciendo a Dios. Amén. Y que sé que al final mi obediencia a mis padres, aunque yo no esté viendo el fruto aún, Claro. va a haber una gran recompensa que va a valer la pena. Así es. Incluso yo quería leer Proverbios 13:1, que se lo anoté, que decía, el hijo sabio acepta que su padre lo castigue. El hijo mal criado no permite que le llamen la atención. La sabiduría va de mano con lo que es la corrección y la obediencia. Gloria a Dios. Bueno, en mi caso, yo diría que la Biblia dice que hagamos todo como si fuera para el Señor. Y eso incluye la honra a los padres. Antes, obviamente, de tú mirarlo a ellos, tienes que ver que si tú naciste a través de ellos, fue por voluntad de Dios. Amén. O sea, si no hubiera sido por ellos, tú no estuvieras aquí. Ellos fueron el conducto que Dios usó, porque Dios no nos hace nacer de la nada así. Incluso el mismo Mesías tuvo que venir a través de una mujer. Entonces nosotros debemos darle gracias a Dios porque Él utilizó Wow. ese canal. El mismo Cristo se sometió a sus padres. Exacto, se sometió. Se sometió incluso cuando tenía 12 años. Dice la Biblia que cuando Él se perdió en el templo, en Jerusalén, dice después que lo encontraron otra vez, dice, y volvió con ellos porque estaba sujeto a ellos. Wow. Entonces nosotros tenemos que aprender de esa, o sea, de esa persona tan santa, tan sublime, tan sobrenatural que aún así se sujetó Amén. y se humilló hasta lo sumo. Entonces, de la única manera que yo sí digo que nosotros no debemos, vamos a decir, obedecer, es si lo que nos están diciendo va contrario a la Biblia. Porque la Biblia dice que debemos honrar a Dios antes que a los hombres. Y obviamente hay situaciones donde nos van a inclinar a nosotros a desobedecer a Dios. Y ahí sí nosotros debemos ser una resistencia. Pero cuando todo vaya acorde al Señor, ahí sí hay que someterse. Amén. Entonces nada, ese es mi consejo final. Nuestros consejos. Gloria al Señor, creo que hasta aquí hemos llegado con este tema. Dejemos de ser malcriados. Sométete. Hay que someterse y recuerden que esto es Radicales Podcast. Bendiciones. Bye.